El calor de la siesta en el gran mercado de Mataderos se volvió sofocante, un presagio de la tensión que estaba a punto de estallar cuando el poder se ejercía con impunidad. Una joven se plantó firme contra la injusticia, desafiando a una figura de uniforme que oprimía a los más humildes. Esta es la historia de una valentía que sacudió los cimientos de toda una feria. Esa siesta, el mercado popular, un laberinto de puestos improvisados en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, era un horno a cielo abierto. El sol, implacable, se cernía sobre los techos de chapa oxidada y las lonas descoloridas que ofrecían una tregua precaria a los feriantes. El aire, denso y húmedo, era una mezcla abrumadora de olores, el humo de los choripanes chisporroteando en una parrilla improvisada, la fragancia terrosa de las verduras recién cosechadas, el dulzor penetrante de las sandías apiladas y el aroma amargo de la yerba mate que algún puestero cebaba con parsimonia. Los pasillos, estrechos y embarrados por el agua que se escurría de los cajones de pescado, bullían de gente. Un torbellino de compradores se empujaba sin malicia, sus voces creando una sinfonía caótica de regateos, chismes y saludos a los gritos. Era la música cotidiana de la feria, una melodía vibrante y llena de vida. Desde el puesto de frutas y verduras hasta la carnicería donde colgaban medias reses, todo era un frenesí de actividad. Sin embargo, en medio de esa normalidad bulliciosa, algo se sentía fuera de lugar. Una corriente de aire caliente parecía arrastrar un mal augurio. Algo estaba por suceder y los ojos de la gente comenzaban a moverse con una inquietud disimulada, aunque nadie supiera exactamente qué esperar. Entre la multitud, los pasos de una joven destacaban. No era por su ropa, ni siquiera por su rostro, de una belleza innegable, sino por su manera de caminar, segura, consciente de su entorno, con una gracia que parecía desafiar el caos circundante. Era Valentina, de 25 años. Su figura era esbelta, su piel clara contrastaba con su larga cabellera negra, recogida en una cola de caballo alta. Vestía una musculosa negra y unos shorts de jean del mismo color, un atuendo que revelaba una personalidad libre y audaz, poco común entre las amas de casa que arrastraban sus changuitos. Pero a Valentina no le importaban las miradas ajenas. No era del tipo de mujer que se esconde. En una mano llevaba una bolsa de compras de tela, mientras que sus ojos, oscuros e intensos, recorrían la feria como un radar, observando, reconociendo rostros, tomando notas mentales en silencio. Valentina avanzaba por un pasillo resbaladizo, esquivando charcos de agua sucia, restos de hielo derretido y cáscaras de fruta. Los vendedores gritaban sus ofertas: «Llévate el kilo de tomate, patrona, a precio de amigo». Los pibes corrían descalzos, ofreciendo changos a cambio de unas monedas. Un verdulero apilaba atados de acelgas sobre hojas de diario. Pero para Valentina, todo aquello era solo el telón de fondo. Ella leía el ambiente. Sabía cuando la feria estaba tranquila y cuando contenía la respiración. Algo había cambiado en los rostros a su alrededor. Las sonrisas se habían desvanecido, los movimientos se habían vuelto más lentos, las miradas eran furtivas y nerviosas. No sabía qué era, pero entendía perfectamente que, en un lugar como este, el miedo no aparecía sin motivo. Y Valentina no era de las que miraban para otro lado y seguían de largo. Ella lo enfrentaba. El sonido de unas botas pesadas se acercó lentamente, pero su llegada trajo una vibración que se sintió de inmediato en el aire. El eco de los talones contra el cemento húmedo del pasillo pareció una orden tácita para que todos se detuvieran. Las conversaciones se apagaron, las sonrisas se borraron, y solo se oía el zumbido monótono de un ventilador viejo en un puestito que vendía empanadas. En la entrada del pasillo apareció un hombre corpulento, vestido con el uniforme marrón de la policía de la ciudad. Llevaba la gorra mal puesta sobre una cabeza calva y sudorosa. Su panza prominente forzaba los botones de la camisa, que parecían a punto de estallar. Tenía el rostro aceitoso y un bigote espeso y negro, como una mancha de hollín. Su nombre era conocido por todos: Sargento Héctor Galarza. Rondaba los 40, pero su andar pesado y su expresión de matón hacían que la feria entera se sintiera como su feudo personal. Galarza no necesitaba hablar. Su sola presencia bastaba para enmudecer el mercado.
Uno por uno, los feriantes comenzaron a ralentizar sus movimientos. Algunos fingían estar ocupados ordenando su mercancía, otros bajaban la cabeza con la esperanza de pasar desapercibidos. Varios compradores, al verlo, apuraron sus compras y se marcharon, como si supieran que en cuestión de minutos el lugar se convertiría en una zona de presión. Los niños que antes corrían ahora se pegaban a las faldas de sus madres, buscando refugio. No había sirenas ni violencia explícita, pero la tensión flotaba en el ambiente, más afilada que el cuchillo del carnicero. La feria se había transformado en un escenario, y todos sabían quién era el actor principal y quienes solo podían aguantar la respiración, esperando que el telón cayera rápido. En medio del pasillo estrecho y sucio, Galarza se detuvo. Giró el cuello lentamente, sus ojos de cerdo recorriendo los puestos a izquierda y derecha, como un depredador buscando a su presa. Apoyó una mano en la cintura, sus dedos tamborileando sobre la empuñadura de una cachiporra de madera que llevaba enganchada al cinturón. Aún no había pronunciado una sola palabra, pero la mueca de su rostro lo decía todo. No había venido a mantener el orden, sino a cobrar su derecho de piso. Como siempre, la gente sabía que esto era solo el comienzo. Estaban acostumbrados a ver cómo esa presencia se convertía en amenaza, en intimidación, y a veces, incluso en violencia. Pero esta vez, algo era diferente. Alguien, no muy lejos, permanecía de pie. No bajaba la mirada, no se daba vuelta y no tenía miedo. Valentina lo observaba, su mirada fija directamente en los ojos de Galarza, y la pequeña historia de ese mercado se preparaba para ser reescrita. Una a una, las manos comenzaron a moverse. No porque se les pidiera con amabilidad, sino porque sabían que cualquier demora solo empeoraría las cosas. El verdulero del puesto de frutas sacó un billete arrugado del bolsillo trasero de su pantalón y lo deslizó sobre el mostrador, fingiendo una sonrisa cuando Galarza lo miró. La mujer que vendía condimentos sueltos tomó un par de billetes de una pequeña caja de madera escondida bajo la mesa y se los entregó sin decir una palabra. No había preguntas, no había protestas, solo un acuerdo tácito impuesto por el miedo. Este era el ritmo que se había establecido durante años. Para ellos, Galarza ya no era simplemente un policía, era una especie de señor feudal del mercado, sin título oficial pero reconocido a la fuerza a través de la amenaza y la violencia. Los rostros, generalmente alegres y ruidosos, se volvieron inexpresivos. Sus miradas estaban vacías mientras entregaban el dinero, su colaboración. No era por indiferencia, sino porque estaban cansados de luchar. Demasiadas veces habían intentado resistirse de forma sutil, fingiendo no tener cambio, sugiriendo pagar más tarde, o incluso escondiéndose detrás de las pilas de cajones. Pero todo terminaba de la misma manera, la mercancía revuelta, los puestos clausurados arbitrariamente, e incluso hubo quien recibió una paliza en público sin que nadie pudiera hacer nada. Así que ahora ya no lo intentaban. Su obediencia no era una muestra de respeto, sino el resultado de una herida que se reabría constantemente. No era sumisión, era una forma de supervivencia en un sistema podrido desde la raíz. Y, extrañamente, en medio de ese miedo, todo parecía funcionar con normalidad. Como si la extorsión, la coima, fuera parte del procedimiento operativo estándar de la feria. Ningún otro oficial venía a reprenderlo. Ningún administrador del mercado se atrevía a decir nada. Todo seguía como siempre, como una rueda oxidada que se veía obligada a girar. La gente incluso había comenzado a ajustar sus gastos diarios, apartando dinero para Galarza de la misma manera que lo hacían para comprar el pan o la leche. Pero esa siesta, cuando todo parecía seguir el patrón conocido, una voz y un pequeño acto de desafío lo detuvieron todo. Porque detrás de la fila de resignados, había alguien que no iba a dar nada. No se rendía. No se callaba. Y no se quedaría callada nunca más. En medio de la fila de comerciantes sumisos, una figura permanecía inmóvil. Era menuda, de rostro arrugado por el sol y los años. Estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una estera raída, el único espacio que tenía para vender sus verduras desde la madrugada. Doña Elvira, como la llamaban todos,
era una presencia casi invisible si uno no se detenía a mirar. Su mercancía era humilde, unos pocos atados de acelga, perejil y espinaca, prolijamente ordenados sobre hojas de diario. No tenía un puesto formal, ni un cartel con su nombre, solo esa pequeña estera en un rincón del pasillo, junto a un charco de agua estancada. Pero ese día, mientras todos bajaban la cabeza y entregaban su dinero con resignación, ella permaneció sentada, tranquila. No porque no tuviera miedo, sino porque realmente no tenía nada que dar. Cuando Galarza se paró frente a ella, la sombra de su cuerpo corpulento la cubrió por completo. Doña Elvira levantó la vista lentamente. Sus ojos, nublados por las cataratas, aún conservaban una chispa de dignidad que se negaba a extinguirse. Con una voz apenas audible por encima del murmullo del mercado, dijo: «Todavía no vendí nada, oficial. Hoy no saqué ni para el pan. Por favor, deme un poco de tiempo». Su frase quedó suspendida en el aire, una súplica de compasión dirigida a un hombre que no conocía esa palabra. Sus manos, nudosas y temblorosas, se aferraban al borde de su delantal gastado, tratando de contener el temblor que le provocaban el hambre y el miedo que le oprimía el pecho. No pedía ser perdonada de la deuda, solo pedía un aplazamiento. Pero ante un poder acostumbrado a la obediencia inmediata, su petición sonó como un insulto. Galarza la observó en silencio, y luego una pequeña sonrisa, fría y despectiva, se dibujó en sus labios. Sin previo aviso, levantó su bota y pateó la estera con una violencia desmedida. Las verduras volaron por el aire y cayeron en el charco de agua sucia, mezclándose con el barro y la basura del mercado. Los atados de acelga que habían sido arreglados con tanto esmero ahora flotaban como restos de un naufragio, fragmentos de una dignidad pisoteada sin piedad. Doña Elvira se quedó paralizada, con la boca abierta, pero ningún sonido salió de ella. Sus ojos miraban sus verduras destrozadas como una madre mira a un hijo herido, masacrado en público. La gente lo vio. Sabían que era una crueldad innecesaria. Pero permanecieron en silencio. Porque para ellos, protestar significaba convertirse en el próximo objetivo. Pero no para alguien que lo había estado observando todo desde el otro lado del pasillo. Sus ojos se entrecerraron, su respiración se aceleró. Valentina lo había visto todo, y para ella, ya había sido suficiente. Sin una pizca de remordimiento, Galarza había pateado la mercancía de doña Elvira. La estera se dobló en el aire, y todo el producto de su trabajo se desparramó sobre el agua mugrienta del pasillo. Los atados de perejil se hundieron en una pequeña zanja, las hojas de espinaca se mancharon de barro y la selva quedó esparcida entre envoltorios de plástico y colillas de cigarrillos. El sonido del golpe y el chapoteo del agua se mezclaron con el jadeo ahogado de los que miraban. Pero nadie se acercó. Nadie se atrevió. Solo observaban, algunos con la boca abierta por la conmoción, otros con la cabeza agacha, como si desearan no estar involucrados. Pero todos sabían que lo que acababa de ocurrir ya no era una simple extorsión. Era una humillación. Era crueldad en su forma más pura. Doña Elvira permaneció inmóvil por un instante, con las manos temblando. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, fijos en la mercancía que había arreglado con esmero desde las 5 de la mañana. Su rostro se puso pálido, su cuerpo pareció encogerse, y entonces, lentamente, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin hacer ruido. No lloraba por la pérdida de unas pocas verduras. Lloraba porque su dignidad había sido pisoteada frente a todos. Lloraba porque su pequeño esfuerzo por ganarse la vida decentemente había sido destruido sin razón alguna. Y lo que era aún más doloroso, lloraba porque sabía que nadie la defendería. El mundo que pisaba ese día no era justo. Ella era solo una anciana indefensa frente a un poder que hablaba el lenguaje de la violencia. Y ese día, su cuerpo cansado no tenía donde refugiarse, salvo en una súplica silenciosa al cielo. Galarza permaneció allí, con una sonrisa de suficiencia, mientras se sacudía unas gotas de agua sucia del uniforme. Para él, esto no era un acto vil. Era rutina.
Era su manera de dejar claro que la feria era suya y que si alguien se atrevía a desafiarlo, recibiría el mismo trato o algo peor. Pero desde detrás de la multitud, desde una dirección que él no había notado, alguien comenzó a caminar. Lenta pero decididamente. Valentina. Sus ojos miraban al frente, sin parpadear. Su mandíbula estaba tensa y su respiración agitada. No conocía a la anciana, pero conocía la impotencia. No veía verduras esparcidas, veía una injusticia que se había dejado crecer como maleza durante demasiado tiempo. Y sus pasos, que antes eran ligeros, ahora se volvieron pesados, cargados de propósito. Ese día, algo que había sido silenciado durante mucho tiempo iba a tener respuesta. Valentina ya no pudo contener su furia. Desde que llegó, había notado cómo el miedo se arrastraba por los rostros de los feriantes, como cada paso de Galarza convertía el mercado en una prisión sin barrotes. Pero cuando la estera de doña Elvira fue pateada, cuando esas humildes verduras se mezclaron con el barro junto a la dignidad de la anciana, su límite de paciencia se hizo añicos. Dejó su bolsa de compras a un lado del pasillo y avanzó. No con lentitud, no con duda, sino con una determinación que cortaba el aire denso y cargado de tensión. El sonido de sus zapatillas contra el suelo mojado resonó en el silencio del mercado como el redoble de un tambor antes de la batalla. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Vendedores y compradores, viejos y jóvenes, se quedaron inmóviles, porque sabían que esta no era una mujer común, que este no era un momento cualquiera. Valentina se plantó justo delante de Galarza. No había miedo en sus ojos. No había temblor en su voz. Con un tono fuerte y claro que rompió el silencio, dijo, «Basta». ¿Se acabó? Ya te cansaste de pisotear a la gente de acá. Su voz resonó, afilada, clavándose directamente en el centro de ese pequeño reino de terror que nunca nadie había desafiado. Esta es gente laburante, oficial. Viven de monedas, del sudor de su frente, y vos los tratás como si fueran basura. Sus palabras no eran un grito vacío. Eran la explosión de una ira contenida por muchos, pero que solo ella se atrevía a expresar. La gente contuvo la respiración. Algunos cerraron los ojos, temiendo la reacción que seguramente vendría. Pero a Valentina no le importó. Se mantuvo erguida, como una roca en medio de una corriente de podredumbre. Galarza se quedó callado. Su rostro se endureció. Por primera vez en mucho tiempo, alguien se plantaba cara a cara con él. Sin miedo, sin sumisión y sin silencio. La miró de arriba abajo, buscando un punto débil, una señal de que solo era una bravuconada. Pero no la encontró. Lo único que vio fue una mirada feroz que ardía con una valentía inquebrantable. Algunos feriantes comenzaron a mirarla con una chispa de esperanza, como si recordaran algo que habían olvidado, que el poder de los opresores solo dura mientras la gente se lo permite. Y ese día, una joven llamada Valentina había encendido un fuego que llevaba mucho tiempo casi extinguido. Una resistencia, quizás pequeña, pero real, y lo suficientemente fuerte como para hacer temblar el suelo de la feria. En lugar de quedarse en silencio o sentir una pizca de culpa, Galarza echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Un sonido áspero, estruendoso y cargado de burla. Su risa fue como un latigazo que hirió los oídos de todos los presentes. Se dio unas palmadas en la panza mientras negaba con la cabeza, como si no pudiera creer que alguien, y menos una mujer joven, fuera tan estúpida como para enfrentarlo. ¿Y vos quién sos?, dijo con un tono arrogante. ¿Qué te metés en los asuntos de la feria? Esto no es problema tuyo, nena. Su voz retumbó, creando una presión invisible. Entrecerró los ojos, mirándola con desprecio. Su sonrisa era torcida, la de una bestia que siente su dominio amenazado, pero que aún se cree invencible. Se acercó un paso más, examinándola de pies a cabeza con una mirada condescendiente. ¿Te crees que porque sos linda la gente te va a hacer caso? Esto es una feria, no es un desfile de modelos. Anda a jugar a otra parte antes de que te ensucies.
Lanzó cada frase con un desdén calculado, como si la valentía fuera un error y la compasión una debilidad. No solo estaba insultando a Valentina personalmente, sino también al principio que ella representaba, el coraje de defender al débil. Detrás de sus palabras, sin embargo, se escondía un miedo envuelto en arrogancia, el miedo a perder el control sobre el terror que había sembrado durante tanto tiempo. Pero era demasiado soberbio para admitirlo. La gente en la feria permanecía en silencio, presenciando la batalla entre la voz de la opresión y la voz de la verdad. Algunos parecían ansiosos, otros apretaban los puños. Nadie se atrevía a hablar, pero en sus ojos había una esperanza incipiente, débil pero creciendo. Valentina seguía allí, sin inmutarse a pesar de los insultos. Su rostro no enrojeció de vergüenza, sino de rabia. Sus ojos lo miraban fijamente, como una flecha a punto de ser disparada. Y cuando todo parecía a punto de explotar, solo una pregunta flotaba en el aire: ¿quién retrocedería primero? ¿El que tenía el poder o la que tenía el coraje? Y fue entonces cuando se cruzó la línea final. Sin previo aviso, sin piedad, Galarza lanzó su mano abierta contra el rostro de Valentina. Una bofetada brutal resonó en el pasillo, seguida de un puñetazo que impactó en su mandíbula. El sonido fue seco y nítido, como el chasquido de un látigo. La cabeza de Valentina se sacudió hacia un lado. Su cuerpo se tambaleó, casi pierde el equilibrio, pero logró mantenerse en pie, aunque sus piernas flaquearon. Un hilo de sangre brotó de su nariz y de su labio partido, un rojo intenso que manchaba su piel clara y su musculosa negra. No hubo advertencia, no hubo justificación, solo la violencia pura de un hombre de uniforme que había perdido el control. La gente se quedó helada. La feria entera enmudeció, como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie se atrevió a decir una palabra, ni siquiera a moverse. Algunas compradoras se taparon la boca con las manos, horrorizadas. La mayoría bajó la cabeza, con el rostro pálido. Al final del pasillo, un niño comenzó a llorar, pero su madre lo arrastró rápidamente detrás de un puesto. Nadie imaginó que Galarza sería tan brutal, que se atrevería a golpear a una mujer en público sin el menor atisbo de vergüenza. Pero ese era el verdadero rostro del poder cuando no se le cuestiona. Cuando se le desafía, se vuelve salvaje. Cuando se le enfrenta, utiliza la violencia como su último argumento. Y ese día, todos en la feria lo vieron con sus propios ojos. Sin embargo, lo más impactante no fue el golpe, sino la reacción de Valentina. No lloró. No suplicó. Aunque la sangre le corría por la boca, sus ojos permanecieron abiertos, fijos en Galarza, con un odio que ahora se había transformado en una determinación de hierro. Su respiración era agitada, sus hombros subían y bajaban mientras contenía un torbellino de emociones, pero su cuerpo no retrocedió. No se limpió la sangre. La dejó correr como prueba, como testimonio. No solo era testigo de la crueldad de un policía, sino también del silencio cómplice de todos los que habían vivido bajo el yugo del miedo. Y detrás de la sangre que goteaba en el suelo de la feria, nació algo irreversible. La resistencia. Valentina permaneció allí, con el cuerpo temblando, no de miedo, sino de una adrenalina que le quemaba desde los pies hasta la cabeza. La sangre seguía goteando de su labio partido, pero lo que fluía con más fuerza era su rabia. Sus ojos estaban enrojecidos, vidriosos, pero no mostraban ni una pizca de debilidad. Solo había determinación. Al lado de un carro de verduras volcado, vio un palo de madera largo y grueso, probablemente utilizado para sostener una lona. En un movimiento rápido y felino, lo agarró con fuerza, como si estuviera empuñando la justicia que les había sido robada a los feriantes. No hubo vacilación, no hubo tiempo para pensar. Porque en un mundo gobernado por tiranos, la justicia no llega a través de reuniones o juicios, sino a través de la acción. Los pasos de Valentina fueron firmes. No pronunció palabra, pero su cuerpo hablaba por ella. Avanzó un paso hacia Galarza, que todavía estaba de pie, con el pecho inflado, convencido de que el miedo aún dominaba a todos.
pero en un instante, el palo de madera se balanceó en el aire. El golpe fue certero y brutal, aterrizando en la sien de Galarza. El sonido sordo del palo chocando contra el cráneo resonó en el pasillo, deteniendo el tiempo por un segundo. El cuerpo corpulento del sargento se tambaleó y luego se desplomó hacia atrás como un saco de papas. Cayó pesadamente sobre el suelo embarrado, sin poder articular una sola palabra. Quedó inmóvil, con los ojos cerrados, inconsciente. Por primera vez, el pequeño tirano había sido derribado, no por una fuerza superior, sino por el coraje de una mujer que ya estaba harta de tanta injusticia. El mercado estalló en un silencio atronador. Todos estaban paralizados. Bocas abiertas, manos cubriendo rostros. Algunos niños comenzaron a llorar. Pero nadie podía apartar la vista de lo que acababa de suceder. La figura que durante tanto tiempo habían temido, evitado y obedecido por miedo, ahora yacía en el suelo como un animal despojado de sus colmillos. Y a su lado, de pie, estaba Valentina, todavía sosteniendo el palo, ahora manchado de sangre y barro. Su rostro no expresaba triunfo ni satisfacción, solo una firmeza inquebrantable. Había hecho lo que nadie más se había atrevido a hacer. Y, estuvieran listos o no, ese día la feria había presenciado el nacimiento de una valentía que jamás sería olvidada. Aquel silencio denso finalmente se rompió. No fue con el sonido de una sirena, ni con los gritos de otros policías, sino con las voces de la gente que había callado durante demasiado tiempo. El primer grito de apoyo vino del fondo de un pasillo, tímido al principio, pero se extendió rápidamente como un reguero de pólvora. En un instante, la gran feria que había estado paralizada por el miedo se transformó en un mar de voces. Las manos se levantaron en el aire, y los gritos resonaban, coreando el nombre de Valentina. ¡Qué ovarios, piba! Genia, carajo. Al fin alguien le paró el carro. No vitoreaban por la caída de Galarza. Vitoreaban porque alguien, finalmente, se había puesto de pie. Alguien, finalmente, había derribado el muro de miedo que los había aprisionado. Y no era nadie importante, solo una joven sin poder ni autoridad. Armada únicamente con su coraje. Valentina seguía en su sitio. Su respiración aún no se había calmado del todo. Sus manos todavía apretaban el palo que había usado para derribar al pequeño tirano. Pero ahora, la gente comenzaba a acercarse. No para juzgarla, sino para apoyarla. Doña Elvira, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó y la abrazó por un costado. Su llanto se desató, ya no de miedo, sino de alivio. «Gracias, hija». «Gracias», murmuraba una y otra vez, abrazando el cuerpo de Valentina, cuyo rostro aún sangraba. Varios feriantes se acercaron también, dándole palmadas en el hombro, ofreciéndole una botella de agua, e incluso uno le limpió la sangre de la cara con un paño limpio. Ya nadie se preguntaba quién tenía la razón o quién había violado la ley. Sabían perfectamente quién era la verdadera víctima. Y ese día, el coraje fue más fuerte que un uniforme. Para muchos, esto podría haber sido solo un incidente en un mercado. Pero para aquellos que lo presenciaron, ese día fue un punto de inflexión. La feria ya no era un lugar dominado por el miedo y la resignación. El nombre de Valentina sería recordado, no como una heroína de los titulares, sino como el símbolo de la resistencia de la gente común. Alguien que no esperó a que la justicia viniera de arriba, sino que la forjó desde abajo. Desde ese día, los pasos de Galarza nunca más resonaron en los pasillos del mercado. Y entre el olor a especias, a carne asada y el murmullo de los regateos, siempre habría un nuevo susurro circulando: «No te hagas el vivo acá». Esta feria ya despertó.